Me llamo Daniel, y siempre he sido un aventurero curioso. Me gusta explorar lugares abandonados, buscando historias olvidadas entre las ruinas y el polvo del pasado. Un día, paseando por las afueras de la ciudad, me topé con un edificio que parecía haber sido arrancado directamente de una pesadilla. Fue durante uno de mis paseos habituales por la zona boscosa cercana al límite urbano cuando tropecé con una senda oculta entre la maleza. Siguiendo aquel sendero olvidado, me encontré con una estructura imponente y decadente. El edificio parecía aguardar en silencio, como si estuviera esperando a ser redescubierto. La luz del sol se filtraba tímidamente entre las ventanas rotas, lanzando destellos sobre las paredes agrietadas y los pasillos desiertos. Era una escena sacada de un cuento de fantasmas, pero para mí, era una invitación irresistible a explorar, a desentrañar los misterios ocultos tras sus muros. La fascinación me impulsó a adentrarme en su interior, el crujir de cada paso resonaba en la quietud del lugar. Cada detalle decadente y cada sombra que se proyectaba en las paredes aumentaban mi emoción por lo desconocido. Sin saberlo, ese descubrimiento se convertiría en el punto de partida de una experiencia que desafiaría mis nociones de realidad y temor. Era una estructura enorme y antigua, con ventanas rotas que dejaban entrever la oscuridad en su interior. Las paredes, cubiertas de musgo y grietas, parecían susurrar secretos de un tiempo olvidado. La puerta principal, cubierta de madera carcomida, se abría apenas entre chirridos y crujidos que resonaban en el aire pesado. Mi corazón latía con emoción mientras contemplaba esa estructura abandonada. La curiosidad me invadía y sentía la necesidad irresistible de explorar cada rincón, de descubrir qué historias ocultas y misterios aguardaban dentro de aquel lugar. El sol se escondía entre nubes grises, proyectando sombras inquietantes sobre el edificio. Un viento frío me saludó al adentrarme por el umbral. Cada paso resonaba en el silencio opresivo, y mis oídos parecían estar a la espera de cualquier sonido inusual. A medida que avanzaba, una sensación extraña me invadía, la certeza de que no estaba solo. Un hormigueo recorría mi espina dorsal y mi mente jugaba con la idea de sombras acechantes, aunque no había nada más que polvo y desolación en mi campo de visión. Mis pasos resonaban en los corredores vacíos, y el olor a humedad se mezclaba con el aire enrarecido. Mientras exploraba, intentaba mantener mi compostura, aunque una parte de mí ansiaba desesperadamente conocer los secretos de aquel lugar abandonado. El edificio parecía un laberinto interminable, con pasillos que se entrecruzaban y habitaciones que guardaban silenciosas sus propios misterios. Mi corazón palpitaba con fuerza, y una emoción inexplicable se mezclaba con una ligera sensación de inquietud. Y así, con cada paso que daba en aquel lugar olvidado, no podía evitar pensar en las historias que podrían haberse gestado entre sus paredes, en los susurros de los que una vez habitaban allí y en qué secretos yace perdidos en sus sombras. Esta era apenas la primera etapa de mi exploración, y ya podía sentir que aquella aventura sería más intensa de lo que imaginaba. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos desiertos mientras me adentraba más en el interior del edificio abandonado. Cada crujido bajo mis pies aumentaba la sensación de intriga y misterio que envolvía el lugar. La luz del sol se filtraba tímidamente entre los tablones de las ventanas rotas, arrojando destellos débiles que apenas lograban iluminar los pasillos sombríos. La atmósfera estaba cargada de un silencio pesado, interrumpido solo por el eco de mis propios movimientos. Las habitaciones vacías parecían contener historias olvidadas entre sus paredes polvorientas. Muebles rotos y cubiertos de suciedad se alineaban en habitaciones desordenadas, como monumentos a un pasado ya desvanecido. Las sombras se proyectaban en las paredes,
creando formas caprichosas que jugaban con mi imaginación. Con cada paso, mi curiosidad superaba cualquier atisbo de miedo que pudiera surgir. Cauteloso pero decidido, exploraba cada rincón, abriendo puertas oxidadas y mirando a través de ventanas rotas, buscando pistas sobre la historia oculta de aquel lugar. El aire se sentía denso y cargado de misterio, y a pesar de que no había señales de vida humana en aquel lugar, una extraña sensación de ser observado me invadía constantemente. Los sonidos lejanos, un crujido aquí, un susurro allá, aumentaban mi inquietud, pero no me detenían en mi búsqueda de respuestas. Mi corazón latía con fuerza, mezcla de emoción y anticipación por lo desconocido. A pesar del aspecto decadente del edificio, algo en él me atraía, como si tuviera secretos intrigantes que aguardaban ser desvelados. Cada vez más sumido en la penumbra de aquel lugar olvidado, continué mi exploración, sabiendo que cada habitación, cada pasillo, podría esconder un nuevo misterio o revelar un fragmento más de la historia oculta de aquel enigmático edificio abandonado. A medida que avanzaba por los pasillos polvorientos y las estancias abandonadas, las sombras parecían cobrar vida propia. Cada rincón del edificio antiguo se transformaba en un escenario de figuras difusas y movimientos apenas perceptibles. Las habitaciones, cargadas de un silencio casi palpable, albergaban objetos olvidados y cubiertos por una capa gruesa de polvo. Las telarañas colgaban como cortinas frágiles, meciéndose con el más mínimo susurro del viento que se filtraba por las ventanas rotas. En cada esquina, parecía surgir una oscuridad más densa, como si el edificio guardara secretos que se negaban a ser revelados. En un instante, creía vislumbrar siluetas fugaces moviéndose en la periferia de mi visión, pero al girarme para enfrentarlas, desaparecían en la nada. El ambiente se tornaba cada vez más opresivo, como si el lugar mismo estuviera impregnado de una energía inquietante. Mis pasos resonaban con eco, y aunque racionalmente sabía que estaba solo, una sensación de presencia acechante se aferraba a mí. La oscuridad, mezclada con las sombras de los muebles y los escombros, creaba ilusiones que jugaban con mi mente. En ocasiones, creía escuchar susurros lejanos, voces que se desvanecían en el aire, alimentando mi intriga y aumentando mi inquietud. A pesar de la creciente sensación de incomodidad, continué mi exploración, con la esperanza de encontrar alguna pista que revelara la historia detrás de aquel edificio abandonado. Sin embargo, las sombras danzantes y la atmósfera lúgubre sugerían que tal vez había más en aquel lugar de lo que mis ojos podían captar. En el silencio opresivo del edificio abandonado, una sensación helada se aferraba a mi piel. Cada paso resonaba como un eco en aquel lugar desolado, y la presión de estar siendo observado se intensificaba con cada instante que pasaba. A pesar de la ausencia de cualquier presencia visible, una inquietante certeza se apoderaba de mí: no estaba solo. La sensación de unos ojos invisibles posados sobre mí me hacía girar la cabeza en busca de alguna señal, pero el vacío reinaba en las sombras. El aire parecía estar impregnado de una energía oscura, como si el edificio mismo estuviera imbuido de una presencia ominosa. Cada movimiento, cada crujido, despertaba una tensión que se deslizaba por mi columna vertebral, erizando cada vello de mi piel. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos, y la frialdad del ambiente parecía penetrar en mis huesos. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, que la soledad del lugar me estaba jugando una mala pasada, pero la sensación persistía, constante e inquietante. En un intento por encontrar una explicación lógica, aceleré el paso, buscando desesperadamente una salida de aquel ambiente enrarecido. Sin embargo, cada esquina parecía albergar una oscuridad más densa,
aumentando mi ansiedad y haciendo latente la certeza de que algo acechaba entre las sombras. Cada instante se volvía más asfixiante, más claustrofóbico. Mis sentidos estaban alerta, percibiendo cada movimiento imperceptible, cada susurro apenas audible. La sensación de ser observado se convirtió en una carga pesada que me impedía pensar con claridad, sumiéndome en un estado de inquietud constante. En medio de aquel edificio envuelto en silencio, comencé a percibir murmullos lejanos, susurros apenas audibles que danzaban en el aire. Las voces parecían susurrar palabras indistinguibles, como ecos de conversaciones del pasado que se negaban a desaparecer. Al principio, creí que eran producto de mi propia mente, la consecuencia de la tensión y el ambiente opresivo que envolvía el lugar. Sin embargo, conforme avanzaba por los pasillos desiertos, las voces persistían, fluctuando entre lo lejano y lo cercano, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas con los susurros del tiempo pasado. Cada palabra, cada susurro, era un eco fantasmal que resonaba en el aire frío y viciado del edificio. Intenté ignorarlos, convenciéndome de que eran simples ilusiones auditivas, pero su persistencia socavaba mi valentía. Las voces parecían entrelazarse, formando un coro susurrante que me envolvía en un halo inquietante. Traté de identificar palabras, fragmentos de conversaciones, pero todo lo que lograba captar eran susurros indistinguibles que no dejaban en claro su origen. La intriga se mezclaba con la incertidumbre mientras intentaba seguir adelante, sintiendo que cada paso me alejaba más de la realidad conocida y me adentraba en un territorio misterioso e insondable. A pesar de mi intento de racionalizar lo inexplicable, las voces persistían, como un eco del pasado que se resistía a desvanecerse. Aquel lugar abandonado parecía mantener consigo historias olvidadas que flotaban en el aire, alimentando mi intriga y desatando una inquietud que se aferraba a mi mente con firmeza. Mientras exploraba una de las salas más alejadas y cubiertas de polvo, mis ojos se posaron en un objeto que sobresalía entre montones de escombros. Con cuidado, aparté los restos y descubrí un antiguo diario, cuyas páginas amarillentas crujían al ser tocadas. El diario, marcado por el tiempo y las inclemencias del abandono, parecía contener relatos de los eventos que habían ocurrido en aquel lugar. Con manos temblorosas, abrí las páginas y comencé a leer las escrituras desgastadas. Las palabras escritas con tinta descolorida narraban historias inquietantes. Describían tragedias inexplicables, desapariciones misteriosas y sucesos que desafiaban toda lógica. Cada página revelaba un fragmento oscuro de la historia del edificio, sumergiéndome en relatos perturbadores que parecían sacados de una pesadilla. Las palabras del diario hablaban de presencias inquietantes, de sucesos paranormales y de personas que habían habitado aquel lugar y que, de una manera u otra, habían experimentado eventos aterradores que desafiaban la explicación racional. Mientras avanzaba página tras página, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Las historias descritas en aquel diario eran demasiado macabras para ser simplemente producto de la imaginación. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando comprendí que las sombras que acechaban en aquel lugar abandonado podrían ser más que meras ilusiones. El diario se convertía en un enigma inquietante, revelando detalles espeluznantes que me hacían cuestionar si realmente estaba solo en aquel edificio. Cada palabra escrita, cada línea deteriorada, aumentaba mi desconcierto y avivaba la sensación de que algo sobrenatural acechaba entre las paredes. Aquel descubrimiento macabro me advertía de que la realidad que había dentro del edificio abandonado podría ser más terrorífica de lo que había imaginado. Con el diario en mis manos y la inquietud latiendo en mi pecho, continué mi exploración en el edificio abandonado.
cada paso resonaba en los pasillos silenciosos, pero ahora una sensación de urgencia se apoderaba de mí, como si algo en aquel lugar quisiera que me fuera lo más pronto posible. Los murmullos del diario aún resonaban en mi mente mientras avanzaba entre las habitaciones cubiertas de polvo. De repente, los sonidos se intensificaron, como si los susurros del pasado estuvieran convergiendo con el presente. Pasos lejanos parecían resonar a mi alrededor, aunque al girarme para identificar su origen, encontraba solamente la soledad del lugar. Una sensación de paranoia me envolvía, como si cada sombra, cada rincón oscuro, ocultara algo más que objetos olvidados. Los latidos acelerados de mi corazón se mezclaban con el eco de mis pasos, y la certeza de que algo me observaba se hacía cada vez más real. En un momento de pánico, intenté regresar por el camino por el que había entrado, solo para encontrarme con que la puerta que había atravesado con facilidad antes ahora parecía sellada, como si el edificio se hubiera transformado para impedir mi escape. Las ventanas, antes rotas y abiertas, ahora estaban firmemente cerradas, impidiendo cualquier vía de salida. La sensación de estar atrapado se apoderó de mí, y el sentimiento de que algo acechaba en la oscuridad se intensificaba con cada segundo que pasaba. Los sonidos persistían, y en ocasiones, creía vislumbrar sombras moviéndose rápidamente a mi alrededor, desapareciendo antes de poder distinguirlas con claridad. El miedo y la desesperación me impulsaron a buscar una ruta de escape desesperadamente. Corrí entre los pasillos. Mi respiración agitada resonaba en el ambiente, pero por más que intentaba, parecía que el edificio se burlaba de mis esfuerzos por encontrar la salida. Era como si estuviera atrapado en un laberinto sin fin, perseguido por una presencia indefinible y maligna que se burlaba de mi desesperación. La desesperación se apoderaba de mí conforme el edificio abandonado parecía cerrar todas las posibles salidas. Cada puerta que intentaba abrir se resistía obstinadamente, como si el lugar estuviera decidido a mantenerme atrapado entre sus paredes decrépitas. El ambiente se volvía más opresivo, como si las mismas estructuras del edificio se retorcieran para mantenerme prisionero. Los pasillos se estiraban infinitamente, y las habitaciones se multiplicaban en un laberinto que desafiaba toda lógica. Mis manos temblaban al intentar abrir una ventana o una puerta, pero todo estaba sellado herméticamente. La sensación de estar siendo observado persistía, como si el edificio mismo fuera un ente consciente que disfrutaba de mi creciente angustia. Los susurros, los sonidos de pasos lejanos y las sombras moviéndose entre las habitaciones acrecentaban mi terror, dejándome sin aliento en aquel lugar infernal. Intenté mantener la calma, recordándome a mí mismo que debía haber una forma de salir, pero cada segundo en aquel lugar aumentaba mi ansiedad y me sumía más en la trampa en la que me encontraba. La atmósfera parecía cambiar, adquiriendo una densidad que dificultaba mi respiración. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, las sombras danzantes se alargaban amenazadoramente, y un escalofrío recorría mi cuerpo cuando el eco de un susurro helado se deslizaba cerca de mi oído. Aquel edificio abandonado se había transformado en una prisión viva, alimentada por una energía siniestra que me mantenía cautivo. En medio de mi desesperación, mis intentos por encontrar una salida se volvían más frenéticos. Mis gritos de ayuda resonaban en las paredes desgastadas, pero el único eco que regresaba era el de mi propia voz, aumentando mi sensación de aislamiento y desamparo. La idea de quedar atrapado para siempre en aquel lugar infernal se aferraba a mi mente, sumiéndome en una desesperación cada vez más profunda. En medio de mi desesperación, mientras buscaba desesperadamente una salida en aquel laberinto de pasillos y habitaciones selladas, un escalofrío recorrió mi espalda.
Una figura borrosa se movía entre las sombras en la distancia, sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural mientras se aproximaba lentamente hacia mí. El pánico se apoderó de mis sentidos, paralizándome por un instante. Mi corazón latía con furia mientras retrocedía, pero cada paso que daba, la figura se acercaba más, como si estuviera decidida a alcanzarme. Era una presencia indescriptible, una silueta que parecía no pertenecer a este mundo. La sensación de horror se intensificaba mientras observaba cómo se movía entre las sombras, sin una forma definida, pero con una presencia que helaba mi sangre. Intenté gritar, pero mi voz parecía atrapada en mi garganta. Mis pies se movían torpemente, tropezando con los escombros y muebles olvidados en el suelo, mientras mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica a lo que estaba presenciando. La figura fantasmal se movía con una cadencia sobrenatural, sin pronunciar palabra alguna. Su presencia parecía emanar una oscuridad indescriptible que envolvía cada rincón del lugar. No podía apartar la mirada de aquel ser etéreo que avanzaba hacia mí. En un último intento desesperado por escapar, corrí hacia una puerta cercana, mi mano se estiraba para abrirla, pero antes de poder alcanzar el pomo, un frío intenso me envolvió. Todo se volvió oscuro, y un silencio sepulcral inundó el lugar. Cuando recuperé el conocimiento, me encontré en el suelo, solo y desorientado. La figura había desaparecido, pero su presencia seguía acechando en mis pensamientos. La sensación de aquella experiencia sobrenatural se aferraba a mí como una pesadilla imborrable, dejándome con la inquietante certeza de que algo más allá de la comprensión humana habitaba en aquel edificio abandonado. Aturdido por la experiencia sobrenatural, me levanté tambaleante, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. La oscuridad que me rodeaba parecía más densa, como si el edificio mismo retuviera el eco de lo que acababa de suceder. A pesar del terror que me invadía, el instinto de supervivencia se apoderó de mí. Mis piernas temblorosas me llevaron hacia la dirección opuesta a donde había visto aquella figura fantasmal. Cada paso que daba esperaba encontrarme nuevamente con aquella presencia inhumana, pero por fortuna, el edificio parecía estar en calma. Corrí sin rumbo fijo, tropezando con los escombros y evitando los pasillos que me recordaban la cercanía del ser que me había atemorizado. Mis pulmones ardían y el miedo impulsaba cada uno de mis movimientos. Finalmente, tras una serie de giros y atajos, divisé la tenue luz que se filtraba por una ventana apenas rota. Sin pensarlo dos veces, me lancé hacia ella, rompiendo los vidrios que quedaban y me aventuré hacia el exterior. El aire fresco golpeó mi rostro, una sensación de libertad se apoderó de mí. Me encontraba afuera, lejos de aquel edificio siniestro que parecía haber cobrado vida propia. Mientras me alejaba a toda prisa, no pude evitar mirar hacia atrás. El edificio yacía en silencio, como si la oscuridad que lo había envuelto no fuera más que un truco de la mente. Sin embargo, la impresión de que algo insondable y maligno residía en su interior seguía atormentándome. Caminé sin detenerme hasta perder de vista aquel lugar, sin mirar atrás, dejando atrás la oscuridad y el terror que había experimentado. Aquel edificio abandonado se desvaneció en la distancia mientras continuaba mi camino, pero la sensación de que algo de aquella oscuridad aún me persigue en mis pensamientos y en mis pesadillas permanece, recordándome que hay misterios que tal vez nunca podrán ser explicados. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.